Un saludo a los hermanos que nos ven a través de la red. El tema de este día, hermanos, creo que el pastor no lo compartió, pero es unánimes juntos. Es un tema, hermanos, que creo que lo hemos venido arrastrando desde el año pasado, ¿verdad? Y este es un nuevo año que estamos comenzando. Creo que es muy importante tratar ese tema desde el principio, porque la iglesia debe tener un cambio radical. Necesitamos corregir el camino actual que está llevando, ¿verdad? O que estamos llevando. Y eso pues no le corresponde solo al pastor, no solo le corresponde a los ancianos, sino que nos corresponde a cada uno de los que habitamos esta casa. La iglesia tiene la capacidad, hermanos, de caer y de caer bien feo. Por favor, buscamos en nuestras Biblias Apocalipsis 2 y habla sobre diferentes iglesias al inicio de Apocalipsis, y en este caso es la iglesia de Éfeso. Voy a ocupar este versículo para unirlo al tema principal y ver realmente de dónde puede caer la iglesia, a pesar de que ésta puede creer que va muy bien, ¿verdad? Hay congregaciones que se le agregan hermanos y hermanos y hermanos y les pregunta, ¿y de cuándo es tu congregación? Y es de 4,000, pero no se sabe qué. Entonces dice Apocalipsis 2:1, vamos a leer del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Candeleros es la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En los primeros versículos, hermano, exalta cualidades que ha tenido la iglesia. En medio le hace ver, pero tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia. Ese algo contra ti viene y de cierta forma apaga todas las buenas cualidades que en algún momento, porque, dice, hay una consecuencia. Has dejado tu primer amor. Y si vinculamos ese primer amor que debe ser hacia nuestro Señor Jesucristo, para los que conocemos, hay otro similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la iglesia debe enfocarse en el primer amor, que es el Señor Jesucristo. Y el segundo, que es amarás a tu prójimo, es el amor entre hermanos, la comunión. Después de que nuestro Señor Jesucristo asciende hacia los cielos, y esto pueden encontrar en Hechos 1, les voy a dejar de tarea que lean todo el libro de Hechos, ¿verdad? Para que comprendan realmente lo que se les comparte en este día. Después de haber ascendido, ahí se encontraban los apóstoles, había una buena congregación, y estos que lo habían visto siguieron reuniéndose a pesar que el Señor ya no estaba. No por el hecho de que el Señor se retiró, dejaron de congregarse, no era algo que finalizaba, ¿verdad? Con la partida del Señor pasó a ser el comienzo o el principio de las vivencias que Cristo, al venir y dar su vida por todos nosotros, debían de iniciar esas vivencias de la iglesia gloriosa que Él ha estipulado que se presentará algún día vestida de bodas, así como cantábamos el corito. Y quiero, hermanos, que cada versículo que vayamos a leer nos comparemos nosotros y comparemos a la iglesia donde nosotros actualmente estamos. Si buscamos Hechos 1:14, por favor. Hechos 1:14.
Dice así: todos estos perseveraban, y les pido que se recuerden de esa palabra. Unánimes, también de esa otra palabra, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No sé si le llama la atención la palabra perseveraban y unánimes. Dice que estaban juntos. Pero hay un término que más adelante lo vamos a leer, dice unánimes juntos. Y hay una condición para las dos palabras, unánimes y juntos. Pero para poder decir que estaban unánimes, algo había pasado en ellos. Y que realmente yo lo pensaba y le decía: Señor, ese algo que pasaba en ellos ha dejado de pasar en nosotros. No podemos decir es que ellos tuvieron contacto con Jesús. No podemos decir que ellos tenían a los apóstoles, a la familia de Jesús ahí en medio de su congregación. O que tenían el Nuevo Testamento, y por eso ellos se reunían porque ya lo conocían. No lo tenían, realmente no lo tenían. Pero sí pasaba algo, ellos habían entendido y en sus corazones estaba el seguir al Hijo de Dios, y por eso tenían esa fe, y era suficiente esa fe hasta para tener un buen comportamiento dentro de la congregación en la que ellos se encontraban. A nosotros, hermanos, y lo pensaba, ¿verdad? Yo he pasado a algunas congregaciones, pero yo decía, en la congregación en la actual donde yo me encuentro, sin reservas, a todos nosotros se nos ha predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuestión que el Evangelio, así como nosotros lo tenemos, ¿vea?, no lo tenían en su momento. Ahora nosotros tenemos toda la revelación que se le dio al apóstol Pablo, a Juan y así sucesivamente a cada uno de ellos. Y en su momento esta congregación no la tenía. Pero sí puedo decirles, hermanos, que la iglesia actual y esta casa se está perdiendo en ideas, en ocupaciones, en trabajo, en su propia opinión, y hemos dejado de ser unánimes. Y es algo bastante crítico. Para un poco del contexto, ¿por qué traigo esto? Quizás a mediados de diciembre le dije: pastor, el Señor me puso el tema, y solo fueron las dos palabras, unánimes juntos. ¿Me permite predicarlo? Y le di hasta la fecha, el 7. Sí, me dijo. Mas sin embargo no sabía que él se iba a enfermar. El Señor ya tenía todo estipulado, los tiempos y los momentos, y esa unidad es la que realmente somos partícipes en el Espíritu Santo. Entonces, no somos de un mismo sentir. Hemos dejado de velar unos por otros. Hemos dejado, por decirlo así, de jalar el barco para un mismo rumbo único, que es Cristo. Y ese término de unánime juntos, hermanos, viene del griego homotumadón. Y es una palabra compuesta: humos, mismo, y tumos, mente. Si lo traducimos, vean, nuestro español es misma mente. ¿Qué significa? Un común acuerdo, un mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente, es decir, un mismo pensar y compartir un mismo propósito. Se emplea 11 veces, 10 en Hechos, por eso es que les pido, vea, que lean Hechos, y una en Romanos 15:6. Los discípulos tenían esa unidad intelectual, a pesar de que no eran hombres estudiados, vea, no habían ido allá al estudio de teología. Tenían armonía emocional, a pesar de que Pedro era un hombre explosivo. Y tenían una sola voluntad como iglesia, que estaba recientemente fundada. En cada uno de los casos que se usa homotumadón, indica armonía, la cual conduce a una acción, y era lo que ellos tenían, ese conjunto, ¿vea? Eran de un solo pensar. Esto, hermanos, el unánimes juntos aparece en Hechos 1:14, Hechos 2:1 al 6, Hechos 4:24, 5:12, 7:55, 8:66, 19:29, 12:20, 15:25, 18:10. Yo me preguntaba: Señor, ellos lo vivieron.
después de escribirlo, qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros. En Hechos 2, del 1 al 4, si lo buscamos, por favor. Hechos 2, del 1 al 4, todos están bastante cerca los versículos, hermanos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban de un mismo pensar y juntos porque estaban congregados como nosotros. Y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo tengo una pregunta. Al momento de ser lleno del Espíritu Santo, al tener la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que genera? El pastor lo mencionó hace poco. Convierte una nueva criatura. Somos uno en Cristo. Ya no hay solo mujeres en la congregación, ya no solo hay hombres en la congregación, ya no solo hay niños en la congregación, sino que se vuelve un solo cuerpo. Esto nos va a llevar a que seamos unánimes como hermanos. Y tal vez podrían no entender todo lo que les he dicho hasta el momento, hermanos, pero sí deben de entender que en su mente y en su corazón debe de estar firme, buscar a nuestro Señor Jesucristo. Esto en la palabra y en la oración. Yo no sé cuántos de ustedes todos los días fielmente en la mañana y en la tarde leen la Biblia. Debería de sentir que pecamos al no hacerlo. Debería de ser una necesidad nomás levantarme y decirle gracias Señor, vea, y recordarse de la iglesia, de los que se congregan, vea, del que no me cae muy bien, del que me cae bien, del que me sonríe, del que no me sonríe, del que tiene así cara de punche, vea, cada vez que lo saludamos. Pero es necesario, hermanos, que nuestra mente actual tenga ese cambio, porque buscamos estar en Cristo. Podemos ver en lo que leíamos del Pentecostés. El Señor, Él, vea, tiene la capacidad de utilizar un tipo de suceso para propósitos diferentes. Tomemos un tiempo todavía más antiguo, vea, el tiempo del Pentecostés, la Torre de Babel. Las personas que la estaban construyendo estaban unánimes, estaban juntos, pero el propósito era no correcto. Al Señor no fue algo que no le agradó. Vino, ¿qué hizo? Confundió sus lenguas. Me imagino que ha de haber sido más o menos lo mismo en nuestra capacidad humana. El Espíritu Santo bajó y los confundió a todos y ya nadie se pudo comunicar y eso quedó aventado. Ahora, vamos al Pentecostés. Estaban unánimes juntos, tenían un propósito que era Cristo, congregarse en Cristo, amarse en Cristo, vivir la palabra que Él les había dado. Viene el Espíritu Santo, no les confundió las lenguas, les dio lenguas diferentes. ¿Y qué fue lo que representaron estas lenguas? Demostraron que estaban unánimes juntos, en sus corazones estaba Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto solo presentó un solo cuerpo, la unidad en Cristo. La iglesia actual, que hay una infinidad, ¿verdad? Si nosotros salimos de aquí hay una infinidad, ha perdido el sentido y el objetivo. No conocen lo que su Padre que está en los cielos quiere o piensa. Son ajenos a la palabra de Dios. Entonces, si somos ajenos a algo que no conocemos, ¿cómo puede ser que nosotros en algún momento lo lleguemos a querer? Si no, solo toquemos el tema de las posiciones celestiales. ¿A dónde le gustaría estar usted? Y cualquiera me puede decir, bueno, a mí me gustaría estar en el cielo, vea, con el Señor. Mas sin embargo, la Biblia viene y desglosa eso, para que en algún momento, vea, nosotros no solo digamos, fui salvo y ya estuvo, ya.
regreso a las calles o regreso al mundo, ¿verdad? O sigo en mi trabajo y me despreocupo por todo lo demás. No es ese el objetivo del Señor. Yo veía el mismo tema como a un niño. Si ustedes no le dan un celular a un niño, el niño lo va a ver y va a ver que alumbra, brilla, ¿verdad? Y no va a llorar por él. Denle a un niño un celular permanentemente y quítenselo. Ese va a ser el peor berrinche que puedan ver, ¿verdad? Y en ese tema nosotros tenemos que presentar, creo que para los que tienen hijos, es lo primero, presentarle a nuestros hijos a Cristo, instruyendo al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hablarles de Cristo en la casa, ¿verdad? Expresarle a mi esposa, a mis hijos, a la abuela, etcétera, lo que al Señor le agrada, quién es Él, explicarle las historias bíblicas, es fundamental para que nuestras casas las apliquen en su vida y no caigan en errores. Eso de reunirse en familia realmente se ha perdido. Y sin importar la edad, ¿verdad? Es necesario desmenuzar la palabra de Dios para que la vivamos y la entendamos. Cuando se presenten situaciones, vamos a aplicar la palabra de Dios, vean, no lo que me contaron o lo que vi en una serie de Netflix o infinidad de cosas que podrían pasar por nuestra mente. En cada parte que la Biblia viene y dice unánimes, se puede apreciar un resultado, una consecuencia de esa condición que tiene en ese momento la iglesia. Y esa consecuencia es la manifestación del Espíritu Santo en la congregación. En ese juntos se manifiesta el Espíritu Santo. Yo espero que todos los que estamos aquí seamos conscientes y pensemos por un momento en la manifestación del Espíritu Santo en cada reunión que hemos tenido del año pasado. ¿Qué tan constante ha sido? No sé si alguien podría responder. O alguien que se haya dado cuenta. ¿Verdad? Es crítico, hermanos, porque tal vez en lo poco que yo me pude haber dado cuenta, ¿verdad? Han pasado quizás un mes o 2 meses, en lo que eso ha menguado bastante. No sé cuántos se sienten alarmados. En lo personal, sí, yo se lo he expresado a mi esposa, ¿verdad? En la casa, y le digo, mira, ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Y estamos jugando, hermanos, a ser culteros, a tener una reunión social, pero no estamos siendo unánimes como hermanos en Cristo. Y no sé cuántos tendrán en su corazón el deseo ferviente de que el Espíritu de Dios nos visite cada una de las reuniones que tengamos. Y preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿y en esta reunión cómo nos vas a sorprender? ¿Qué nos vas a enseñar? Aunque sea una palabra diferente, ¿verdad? O ver la manifestación del Espíritu Santo. Yo he tenido la oportunidad de verla, de situaciones muy sorprendentes. El declive, ese deterioro de lo que está sucediendo en la iglesia viene de nuestros hogares. Y aunque sea feo mencionarlo, ¿verdad? Que muchas veces no toquemos las casas, ¿verdad? O no saquemos los trapos de donde los tenemos. Las cabezas de las casas, los sacerdotes de las casas son responsables de presentar a Cristo. Ser responsables de presentar el cómo caminar con el Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos la responsabilidad de enseñarlo. Y ojo, que el venir y enseñar no va a cambiar a los que queremos que cambien. Vamos a sembrar la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que tener vivencias en Cristo. Y quien hará ese cambio es el Señor. A través de aquello que hemos sembrado. Es responsabilidad de nosotros, nuestras casas y esta casa. Lo hemos leído en más de alguna ocasión con el pastor. Y se nos va a pasar esa factura en el reino de los cielos algún día. De cómo fuimos en nuestras casas y aquí, vean. Debemos de pedirle al Señor en nuestra intimidad, hermanos, dame el corazón correcto para presentarme delante de ti y dame la actitud correcta para presentarme delante de ti y de mis hermanos.
No puedo venir yo a la iglesia de una forma altanera, viendo de menos a nadie, cuando quien dio la vida por todos nosotros ha sido Cristo. Aunque tal vez a alguno no le parezca, aquel que no me parece fue salvo por el mismo que me salvó a mí. Entonces, en esto mismo, si no somos conscientes de esto, hermanos, solo venimos a la iglesia a robar, a matar y a destruir. Se les hace conocido ese versículo, ¿ve? A robar la paz de los que quieren estar unánimes, a matar el espíritu de los hermanos. ¿Cómo? Criticando, con chambres, no apoyando al necesitado, y destruir la iglesia de Cristo. Esto no sé si les hace conocido, pero como que son amigos, ¿vea? De Satanás, ahí tienen alguna su conveniencia. Si me pones Hechos 2 del 42 al 47, por favor, José. Si queremos en algún punto, hermanos, conocer ese unánime juntos, tenemos que tener ese cambio primero en nosotros para que sea tangible en la congregación de los santos. Dice Hechos 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Déjenme decirles que esa la tienen los que andan Biblia en sus manos, y si no la están viendo aquí proyectada. En la comunión unos con otros. Para tener comunión no lo puedo hacer solo por el celular, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene que haber aquel contacto, aquella transferencia de información. No sé si se recuerdan que en lenguaje, ¿vea? Les enseñaron el emisor y el receptor. Entonces, eso mismo está aquí aplicado, la comunión unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una comunión, hermanos, de no solo venir y tener un culto, ¿vea? De venir y predicarles. Deberíamos de tener un tiempo de alimentación, lo hablábamos con varios hermanos hace poco. Y tenemos el día de oración, mas sin embargo ya vamos a leer algo más. Entre el 42 y el 43, los que tienen Reina Valera van a ver un título y dice, la vida de los primeros cristianos. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿A causa de qué vino el temor? Del Espíritu Santo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué quiere decir perseverando? Mantenerse unánimes cada día en el templo. Quiere decir que estos hermanos se congregaban de domingo a domingo, ¿vea? Por lo menos una su pasadita de media hora tenían, compartían y quizás se iban. Pero era genuina. Y partiendo el pan en las casas, no solo es la iglesia, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una enseñanza, quizás para predicar todo el año. Pero la humildad y la sencillez, hermanos, nos va a llevar a una alegría en Cristo que se va a traducir en un gozo que ni lo vamos a entender en algún momento. Alabar a Dios es fundamental, pero tenemos que ser unánimes, juntos. Invito al hermano Oscar que estos coritos los siga para que en ellos lleguemos a ser unánimes juntos. Yo creo que a muchos les recordó, ¿verdad?, muchas historias que tuvieron tal vez en alguna otra congregación, pero déjenme decirles que el Señor permitió que iniciaran por allá y hoy estemos aquí juntos. Y el favor con todo el pueblo, esto quiere decir que no solo era con los de la iglesia. Cuando ustedes salgan, sonrían en el trabajo, háblenles del Señor. Mire, hermano, pero es que ya o son ateos, o son católicos, o son de algún y me van a echar. Que lo echen y no es de hijo de Dios, pues.
esa confianza y esa fe en el Evangelio y en aquel que lo reveló debe existir como una constante. Y así el Señor, no es que nos rebalsemos aquí, ¿vea?, de gente, pero sí que el Señor vaya añadiendo, no solo aquí, sino tal vez a otras congregaciones, aquellos que deben de ser salvos. Solo el verdadero amor en nuestras vidas puede echar fuera toda división y afirmar una iglesia sobre la roca, hermanos. Debemos tener un mismo sentir en el Espíritu, una intimidad con nuestro Señor Jesús, y esto nos va a dar el fruto del Espíritu. Hoy en día, aquí en esta iglesia no, ¿verdad?, pero hay mucho intelectualismo, y esto nos ha sacado de la sencillez y de la humildad de corazón, ¿verdad? Y se ha perdido lo que Dios considera la unanimidad. Por eso es que hay tantas divisiones y sectarismos en infinidad de congregaciones. Hablaba con una hermana sobre el tema, ¿verdad?, y me decía, parece que en el cielo, en vez de haber una ciudad, va a haber un condominio, ¿verdad? ¿Cómo son los condominios? Hacia arriba, ¿verdad?, con muchos pisos, donde cabal van a ir poniendo, este hermano piensa así, este piensa un poco diferente, este otro va más diferente y así. Y la Biblia dice que es una ciudad, es parejo completamente, ¿verdad? Los invito a que no tengamos pena de expresar nuestras necesidades como congregación, ¿verdad? Es parte de la comunión que debemos de tener. Y si pues no lo expresan, créanme que el Espíritu Santo cede muchos hermanos en esta congregación que viene y les revela. No para andar chambreando, no para andar murmurando, sino para orar, para ver cómo se le va a ayudar, como la unión que tenemos en Cristo. Quitémonos ese orgullo, debemos de ser humildes y velar unos por otros, ¿verdad? Preguntarnos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo siguió de la gripe? ¿Verdad? Ahí los invito a que le hablen al hermano Julio y a la hermana Pati. Y Dieguito me dijo, mis papás ayer se enfermaron, ¿verdad? Entonces hay que preguntarles cómo están, darle seguimiento a los hermanos. Y el momento de venir y expresar necesidades o carencias que tengamos, no pensemos, es que el pastor va a pensar que, ay, yo solo quiero pedir. No, por esa parte ni se preocupen, el Espíritu Santo es suficiente como para venir y revelar las necesidades de sus santos. Si no, veamos el caso, ¿verdad?, de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Verdad? Quisieron llegar a la iglesia apantallando, no, si yo vendía allá y aquí se lo traigo al Señor. Quisieron engañar al Espíritu Santo, mas sin embargo, les reveló, ¿verdad?, a los apóstoles. Y ni modo, yo creo que dice que los jóvenes sacaron a estos hermanitos, ¿verdad?, que cayeron al piso. Yo creo que debe haber sido un culto glorioso de jóvenes, ¿verdad? Todos aprendieron a que no se le puede mentir al Espíritu Santo. Entonces, en esa comunión, hermanos, que debemos de tener como iglesia, como sus hijos, debemos tener ese cambio en nuestro corazón, pedírselo al Señor. Yo sé que es muy difícil que como seres humanos tengamos esos cambios, vea que, ay, yo me voy a proponer a hacer tal cosa. Debemos de acudir a aquel que no tiene reservas para poder venir y hacer los cambios en nosotros, sobre todo en la iglesia gloriosa que un día se va a presentar delante de Él. Debemos de ser conscientes que somos hijos de Dios. ¿A dónde estamos? En el cuerpo de Cristo. ¿Para dónde vamos? A la fiesta del Cordero, ¿verdad? Debemos de ser esa iglesia gloriosa. Bien bonito se escucha, bien pentecostal el anuncio. Y por último, ya para ir terminando, hermanos, si leemos Efesios 2, del 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No se sientan extraños, hermanos, a la congregación donde el Señor los ha traído, sino conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Que nunca tuve papá, que nunca tuve mamá, que mis hijos me dieron la espalda o que mi papá me dio la espalda, etc. Son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, en quien todo el qué, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también, dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos una razón para buscar el unánime juntos, hermanos, para vivir en Cristo día con día, en la mañana, en la tarde. Si pudiéramos congregarnos de domingo a domingo, tal vez a algunos les parezca aburrido, pero si estuviéramos en Cristo fuera de mucho gozo y que cada día fuera unánimes juntos la congregación de los santos. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Hermano Quique, si nos ayuda.